Bienvenidos a Misterios de la Historia. Aquí, el velo del tiempo se descubre para revelar los secretos más profundos de la humanidad. Nos adentramos en las civilizaciones que forjaron nuestro presente, explorando sus legados y enigmas. Este es el canal definitivo para acercarse al mundo antiguo. Comprenderemos quiénes somos y de dónde venimos, desentrañando las raíces de nuestra existencia. Cada episodio es una puerta a un conocimiento ancestral. Viajaremos a las cunas de la civilización, desde los misteriosos sumerios hasta los poderosos asirios. Descubriremos los faraones del antiguo Egipto, como el enigmático Tutankamón, y las maravillas de sus pirámides. Exploraremos el Mediterráneo con los astutos cartagineses y su legendario Aníbal. Nos sumergiremos en los pueblos celtas del norte, con sus ritos y tradiciones ancestrales. La antigua Grecia, cuna de sabiduría, nos espera con mentes brillantes como Sócrates y Platón. Sus filosofías aún resuenan en nuestros días, guiando el pensamiento moderno. El vasto imperio de la antigua Roma se alzará ante nosotros, con sus legiones lideradas por Julio César. Conoceremos las intrigas de Marco Antonio y Cleopatra, líderes y amantes que consolidaron su poder en el Mediterráneo, llevando a Egipto a su época más dorada, pero desencadenando también una guerra civil con Roma, que terminó con la República y marcó el comienzo del imperio. Analizaremos la expansión de los llamados bárbaros y su impacto en el mundo conocido. Desvelaremos los orígenes de los primeros cristianos y la profunda influencia de la Biblia Sagrada. Desde las conquistas de Alejandro Magno hasta la construcción de imperios, cada historia nos conecta con un pasado glorioso. Este es un viaje inmersivo a las épocas que nos definen. Misterios de la Historia es tu portal a un conocimiento fascinante. Te invitamos a explorar las profundidades de la antigüedad, a entender sus lecciones y a maravillarte con sus logros. Suscríbete a Misterios de la Historia. Acompáñanos en este viaje inolvidable a través del tiempo para descubrir los enigmas y misterios del pasado. Hispania, la península ibérica, se erigió desde tiempos inmemoriales como un territorio de inmensa riqueza y estratégica importancia. Sus vastos recursos naturales y su posición geográfica la convirtieron en un codiciado objetivo para las grandes potencias del Mediterráneo. Esta tierra fue un crisol donde diversas culturas se encontraron, interactuaron y con frecuencia colisionaron. Este documental se adentrará en las batallas decisivas que forjaron el destino de Hispania. Exploraremos los enfrentamientos que definieron su futuro, desde la llegada de imperios expansionistas hasta la tenaz resistencia de sus pueblos nativos. Cada conflicto, cada asedio y cada victoria o derrota dejó una huella indeleble en el tejido histórico de la península. La guerra, en sus múltiples facetas, fue un motor fundamental de cambio. Las estrategias militares, las ambiciones políticas y las proezas individuales de líderes y guerreros definieron el devenir de Hispania. Analizaremos cómo estos elementos se entrelazaron para configurar la compleja narrativa de su pasado. El escenario de la Segunda Guerra Púnica se extendió por el Mediterráneo, pero Hispania se convirtió en un teatro de operaciones crucial. Este conflicto épico representó el choque frontal entre dos de las mayores potencias de la antigüedad, la República Romana y el Imperio Cartaginés. La península ibérica fue el epicentro de una lucha por la supremacía que determinaría el futuro de Occidente.
Tras su derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago buscó en Hispania una nueva base de poder y recursos. La península ofrecía minas de plata, mano de obra y una posición estratégica para desafiar la hegemonía romana. Esta ambición cartaginesa fue la chispa que encendió la llama de un conflicto prolongado y devastador. Aníbal Barca, el genio militar cartaginés, fue el arquitecto de esta expansión y el principal antagonista de Roma. Su visión estratégica y su audacia táctica lo convirtieron en una figura legendaria. Aníbal comprendió la importancia de Hispania como trampolín para sus ambiciones. En el año 218 a.C., el asedio y la posterior toma de Sagunto, una ciudad aliada de Roma, marcaron el inicio formal de la Segunda Guerra Púnica. Este acto de agresión directa contra un protectorado romano fue la declaración de guerra que Roma no podía ignorar. La caída de Sagunto resonó en todo el Mediterráneo. Tras asegurar Sagunto, Aníbal emprendió su audaz marcha hacia Italia, cruzando los Pirineos con su ejército. Esta maniobra, considerada una de las más audaces de la historia militar, demostró su determinación de llevar la guerra directamente al corazón del territorio romano. La travesía fue un desafío logístico sin precedentes. La respuesta romana no se hizo esperar. Publio Cornelio Escipión, el padre del futuro africano, desembarcó en Emporión, la actual Ampurias, en el noreste de Hispania. Su misión era contener la expansión cartaginesa y cortar las líneas de suministro de Aníbal en la península. Este desembarco marcó el inicio de la presencia militar romana a gran escala en Hispania. Las campañas y batallas clave en Hispania fueron numerosas y de vital importancia. En el año 217 a.C., la batalla naval del río Ebro resultó en una decisiva victoria romana. Esta victoria aseguró el control marítimo de la costa oriental y cortó una vía de comunicación vital para los cartagineses. El año 211 a.C. fue trágico para Roma en Hispania. Las batallas del Betis y del Alto Guadalquivir vieron la caída de los hermanos Escipiones, Cneo y Publio. Su muerte representó un duro golpe para la presencia romana en la península y dejó a las legiones en una situación precaria. Sin embargo, la fortuna romana cambió con la llegada de Publio Cornelio Escipión, el africano, en el año 210 a.C. Asumiendo el mando con solo 25 años, demostró una visión estratégica y un liderazgo excepcionales. Su llegada infundió nueva vida a las desmoralizadas fuerzas romanas. En el año 209 a.C., Escipión llevó a cabo la audaz toma de Kart Hadasht, la actual Cartagena. Esta ciudad era el principal centro logístico y naval cartaginés en Hispania, con importantes minas de plata. Su captura fue un golpe devastador para Cartago y un triunfo estratégico para Roma. La batalla de Baecula, en el año 208 a.C., vio a Escipión derrotar a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. Aunque Asdrúbal logró escapar con parte de su ejército hacia Italia, la victoria romana debilitó significativamente las fuerzas cartaginesas en Hispania. Fue un paso crucial hacia el control romano. Finalmente, en el año 206 a.C., la batalla de Ilipa selló el destino cartaginés en Hispania. Escipión derrotó de manera contundente a Asdrúbal Giscón y Magón Barca, los últimos líderes cartagineses de relevancia en la península. Esta victoria marcó el fin de la presencia púnica en Hispania. Los líderes clave de Cartago en este conflicto fueron Aníbal Barca, Asdrúbal Giscón y Magón Barca. Su habilidad militar y su tenacidad fueron puestas a prueba contra la creciente fuerza romana. Representaron la última esperanza de Cartago en la península.
Por parte de Roma destacaron Cneo Cornelio Escipión Calvo, Publio Cornelio Escipión, padre, y sobre todo Publio Cornelio Escipión el africano. Este último, con su genio militar, fue el artífice de la victoria romana y el conquistador de Hispania. Su legado perduraría por siglos. Como consecuencia directa de las guerras púnicas, Hispania quedó bajo el control romano. La península fue dividida en dos provincias iniciales, Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Este fue el primer paso de un largo proceso de romanización que transformaría profundamente la sociedad y la cultura hispanas. Antes de la llegada de Roma, Hispania era un mosaico de pueblos con culturas diversas y ricas tradiciones. La península albergaba una compleja red de comunidades, cada una con sus propias costumbres, lenguas y formas de organización social. Esta diversidad cultural era una de las características más distintivas de la Hispania prerromana. Entre los grupos principales, los íberos habitaban el sur y el este de la península. Eran pueblos con una economía desarrollada, dedicados a la agricultura, el comercio y, de manera destacada, la minería. Su arte, escritura y organización urbana reflejaban una civilización avanzada. Los celtas, por su parte, se asentaron en el norte y el oeste. Eran predominantemente pastores y guerreros, con una estructura social basada en clanes y una fuerte tradición militar. Su influencia se manifestaba en la metalurgia y en sus prácticas funerarias. En el centro de la península, los celtíberos representaban una fascinante mezcla de ambas culturas. Fusionaron elementos íberos y celtas, creando una identidad única. Su resistencia y su habilidad en la guerra los hicieron temibles adversarios. La organización social de estos pueblos se basaba en tribus, a menudo lideradas por caudillos o jefes militares. Cada tribu poseía su propia estructura social y económica, adaptada a su entorno y sus recursos. La lealtad tribal era un pilar fundamental de su sociedad. Los medios de subsistencia eran variados y adaptados a las características geográficas de cada región. La agricultura, la ganadería, la pesca y la minería constituían las principales actividades económicas. La riqueza mineral de Hispania, especialmente la plata, atrajo a fenicios, griegos y cartagineses. El comercio era una actividad vital que conectaba a los diversos pueblos de la península entre sí y con el resto del Mediterráneo. Rutas terrestres y marítimas facilitaban el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Esta red comercial contribuyó a la difusión cultural y al desarrollo económico. Tras la expulsión cartaginesa, la presencia romana en Hispania no significó una paz inmediata. Por el contrario, se inició un nuevo capítulo de resistencia por parte de los pueblos hispanos. Celtíberos y lusitanos, en particular, se negaron a someterse al dominio romano, dando lugar a décadas de conflictos. En este período, el liderazgo romano recayó en figuras como Tiberio Sempronio Graco, cónsul romano. Graco fue enviado a Hispania con la misión de pacificar las provincias y consolidar el control romano. Sus campañas militares y sus habilidades diplomáticas fueron cruciales para la estabilidad de buena parte de la región. Las guerras contra los celtíberos fueron especialmente encarnizadas. Las causas de estos conflictos radicaban en la resistencia al pago de tributos y los constantes ataques a los puestos romanos. Los celtíberos defendían su independencia con ferocidad, viendo en Roma una amenaza a su modo de vida.
En el año 181 a.C., la batalla en el Moncayo fue un punto de inflexión. Graco logró derrotar a una coalición celtíbera, demostrando la superioridad militar romana en campo abierto. Esta victoria debilitó la capacidad de resistencia organizada de los celtíberos. Entre los años 180 y 179 a.C., Graco llevó a cabo una exhaustiva campaña en Celtiberia. Roma tomó numerosas fortalezas y firmó acuerdos con más de 100 ciudades y tribus. Estos tratados, conocidos como los Pactos de Graco, ofrecían condiciones más favorables a los pueblos sometidos, buscando la pacificación. El resultado de estas campañas fue una paz relativa en Celtiberia que se mantuvo por aproximadamente 20 años. Los acuerdos de Graco, basados en una combinación de fuerza militar y diplomacia, lograron una estabilidad temporal. Sin embargo, la resistencia celtíbera resurgiría en el futuro. Paralelamente, las guerras contra los lusitanos representaron otro desafío significativo para Roma. Las causas de estos conflictos fueron las incursiones y ataques de guerrilla que los lusitanos realizaban en territorio romano. Su movilidad y conocimiento del terreno los convertían en un enemigo escurridizo. Las tácticas lusitanas se basaban en la guerra de guerrillas, las emboscadas y los ataques relámpago. Evitaban los enfrentamientos directos en campo abierto, prefiriendo desgastar a las legiones romanas con ataques sorpresa. Esta estrategia ponía a prueba la paciencia y la disciplina de las tropas romanas. En el año 179 a.C., Graco empleó tácticas de guerra rápida para contrarrestar la guerrilla lusitana. Castigó severamente a las tribus hostiles, pero también ofreció tratados a aquellas que se sometieran. Su enfoque buscaba desarticular la resistencia y establecer un control más firme. El resultado de las campañas de Graco contra los lusitanos fue el establecimiento de una paz temporal mediante tratados. Aunque no fue una sumisión completa, los acuerdos de Graco lograron reducir la intensidad de los ataques. La pacificación de Lusitania sería un proceso mucho más largo y complejo. Los líderes clave en esta fase, por parte de celtíberos y lusitanos, fueron principalmente jefes tribales. Muchos de sus nombres no han llegado hasta nosotros con la misma claridad que los de sus contrapartes romanas. Sin embargo, su valentía y determinación son innegables. Por parte de Roma, Tiberio Sempronio Graco fue la figura central. Su habilidad como general y como administrador le permitió lograr avances significativos en la pacificación de Hispania. Su legado fue fundamental para la consolidación del dominio romano en la península. Las guerras en Hispania fueron un crisol de estrategias militares, ambiciones imperiales y tenaces resistencias locales. Cada conflicto, desde las guerras púnicas hasta las luchas contra celtíberos y lusitanos, contribuyó a moldear el destino de la península. Estos enfrentamientos no solo definieron fronteras, sino que también sentaron las bases para una transformación cultural profunda. Pero antes de que eso sucediera, a Roma aún le quedaba mucho que batallar en la península. Las guerras numantinas, junto a la resistencia de cántabros y astures, fueron conflictos que llevaron a las legiones romanas a la extenuación. Además, al mismo tiempo, también tuvo lugar el conflicto con Quinto Sertorio, enmarcado en el contexto de la guerra civil que se vivía en Roma entre Mario y Sila. Estos conflictos, marcados por una resistencia feroz y una estrategia romana implacable, forjaron el destino de un territorio vasto y diverso. Desde la indomable Numancia hasta la rebelión de Sertorio y la pacificación final del norte, cada episodio revela la complejidad de la interacción entre culturas. Vamos a analizar estas tres fases críticas: las guerras numantinas, la guerra de Sertorio y las guerras cántabras y astures.
Examinaremos las causas, el desarrollo y las profundas consecuencias de estos enfrentamientos. Su estudio es indispensable para entender la romanización y la posterior configuración de Hispania. Las guerras numantinas se inscriben en el contexto más amplio de las guerras celtíberas, siendo la Segunda Guerra Celtíbera su fase más emblemática. Numancia, una ciudad celtíbera, se erigió como el símbolo por excelencia de la resistencia hispana. Su desafío a Roma resonaría a lo largo de los siglos venideros hasta nuestros días. El levantamiento inicial, en el 154 a.C., fue provocado por la rebelión de las tribus Beli y Titos. Estas tribus se alzaron contra la creciente expansión romana, las exigencias tributarias y las humillaciones impuestas. Numancia, aunque no directamente involucrada al principio, brindó un apoyo indirecto a los insurgentes. Los primeros encuentros resultaron en una humillante derrota romana. El líder romano Quinto Fulvio Nobilior sufrió un revés significativo cerca de Numancia. El caudillo celtíbero Caros infligió una severa derrota a las legiones, demostrando la capacidad militar celtíbera. Los años siguientes, del 153 al 143 a.C., estuvieron marcados por continuos fracasos romanos. Múltiples cónsules romanos intentaron someter Numancia sin éxito. Las insurrecciones esporádicas y la tenacidad celtíbera frustraron los esfuerzos de Roma. La situación culminó en un tratado humillante para Roma entre el 141 y el 140 a.C. El cónsul Cayo Hostilio Mancino, tras asediar Numancia, fue forzado por el jefe numantino Retógenes a firmar un acuerdo desfavorable. Este pacto evidenció la debilidad romana frente a la resistencia local. Ante la persistencia del conflicto, Publio Cornelio Escipión Emiliano fue nombrado en el 134 a.C. para poner fin a la guerra. Escipión, el vencedor contra Cartago, llegó acompañado de figuras prominentes como Cayo Mario. Su misión era restaurar el honor romano y someter Numancia. Escipión impuso una disciplina férrea entre sus tropas, desmoralizadas por las derrotas previas. Inició un asedio sistemático de Numancia, que se prolongaría durante 11 meses. Su estrategia buscaba la rendición por agotamiento, no por asalto directo. Las tácticas de asedio de Escipión fueron metódicas y brutales. Construyó una línea de circunvalación de 9 kilómetros, compuesta por muros, torres y fosos. Esta formidable obra de ingeniería cortó completamente el suministro de víveres a la ciudad. La caída de Numancia en el 133 a.C. fue un acto de desesperación y dignidad. Enfrentados a una hambruna extrema, los numantinos optaron por suicidios masivos. Incendiaron su propia ciudad para evitar la esclavitud y la profanación antes de la entrada romana. Las consecuencias de la caída de Numancia fueron devastadoras para la ciudad. Su destrucción fue total y el dominio romano en la cuenca alta del Duero se consolidó. Numancia, sin embargo, trascendió su derrota para convertirse en un símbolo imperecedero de la resistencia hispana. Hablemos ahora de la Guerra de Sertorio en Hispania, que se desarrolló en el turbulento contexto de la Guerra Civil Romana. Este conflicto enfrentó a los optimates, liderados por Sila, contra los populares partidarios de Mario. Quinto Sertorio, un destacado seguidor de Mario, huyó a Hispania buscando refugio y una base de operaciones. Sertorio llegó a Hispania Ulterior en el 83 a.C. y rápidamente ganó el apoyo de las tribus indígenas. Lusitanos y celtíberos, descontentos con el dominio romano, vieron en él un líder capaz. Su carisma y respeto por las costumbres locales le granjearon una lealtad inquebrantable.
Sertorio logró establecer un estado independiente en Hispania, desafiando la autoridad de Roma. Derrotó a varios generales silanos, incluyendo a Metelo Pío y L. Manlio. Fundó un senado paralelo en Osca, la actual Huesca, emulando las instituciones romanas. La visión de Sertorio iba más allá de la mera resistencia militar. Creó una escuela en Osca para los hijos de los caudillos hispanos. Su objetivo era formar una élite hispano-romana leal, fusionando las culturas y asegurando la estabilidad de su proyecto. La oposición romana a Sertorio fue formidable. Inicialmente se enfrentó al general Quinto Cecilio Metelo Pío, un veterano de las guerras. Posteriormente, Roma envió a Gneo Pompeyo Magno, una figura ascendente, para reforzar las operaciones contra él. Sertorio demostró un dominio excepcional de la guerra de guerrillas. Utilizó la movilidad, su profundo conocimiento del terreno y las emboscadas como tácticas principales. El apoyo local fue crucial para su éxito, permitiéndole operar con gran eficacia. Las batallas clave entre el 75 y el 74 a.C. fueron intensas y a menudo indecisas. La batalla del río Sucro, en el 75 a.C., no arrojó un vencedor claro, mostrando la paridad de fuerzas. Pompeyo logró una victoria parcial en Segovia en el 74 a.C., pero Sertorio mantuvo su capacidad de lucha. La trayectoria de Sertorio llegó a su fin trágicamente en el 72 a.C. Fue asesinado por sus propios hombres, liderados por su general Perpena. La envidia y las promesas de paz ofrecidas por Roma a sus lugartenientes precipitaron su caída. Tras la muerte de Sertorio, Perpena asumió el mando, pero su liderazgo fue efímero. Fue rápidamente derrotado por Pompeyo, lo que llevó al colapso del Estado independiente de Sertorio. La resistencia organizada en Hispania se desmoronó. Las consecuencias de la guerra de Sertorio fueron profundas. Roma restableció su control total sobre Hispania, aunque la provincia quedó devastada por años de conflicto. Pompeyo, por su parte, ganó un prestigio inmenso, consolidando su carrera política y militar. Vamos ahora con las guerras cántabras y astures, que representan la fase final de la conquista romana de Hispania, pero que se produjeron más tarde, siendo Roma un imperio bajo el emperador Octavio Augusto. El objetivo era someter a los últimos pueblos indómitos del norte peninsular. Esta campaña marcó el fin de la expansión romana en la península. Los primeros años, entre el 29 y el 28 a.C., fueron difíciles para Roma. Las campañas iniciales, lideradas por generales como Estacio y Calvisio, sufrieron derrotas. Las emboscadas de cántabros y astures demostraron la ferocidad de su resistencia. Ante la persistencia de la resistencia, Augusto asumió personalmente el mando en el 27 a.C. Estableció su base en Segisama, la actual Sasamón en Burgos. Su presencia marcó el inicio de una campaña sistemática y a gran escala. La estrategia romana fue abrumadora y metódica. Emplearon legiones masivas y realizaron asedios sistemáticos a los castros nativos. Construyeron extensas fortificaciones y llevaron a cabo una destrucción sistemática de las aldeas. La batalla de Mons Medulius en el 26 a.C. fue un episodio particularmente dramático. Durante este significativo asedio romano, muchos cántabros optaron por el suicidio masivo. Prefirieron la muerte a la esclavitud, un acto de resistencia extrema.
Augusto cayó enfermo durante una temporada, teniendo que retirarse a Tarraco. Mientras tanto, el general Agripa, su mano derecha, continuó las campañas entre el 25 y el 22 a.C. Agripa aplicó una brutalidad considerable para doblegar la resistencia. Sus acciones fueron decisivas para la pacificación. La resistencia nativa fue tenaz, y cántabros y astures formaron alianzas para oponerse a Roma. Esto llevó a nuevos levantamientos que fueron suprimidos con severos castigos. La determinación de los pueblos del norte era inquebrantable. Las tácticas de pacificación romanas incluyeron medidas drásticas. Se reubicó forzosamente a poblaciones enteras y se destruyeron castros, se impusieron tributos y se explotaron intensivamente las minas de la región. El fin de las guerras llegó en el 19 a.C., con la completa pacificación de la región. Este hito marcó la conquista final de Hispania por parte de Roma. Augusto celebró este triunfo en Roma, consolidando su imagen de pacificador. Las consecuencias de estas guerras fueron la consolidación del control romano sobre Hispania. Se fundaron nuevas ciudades, como Asturica Augusta, actual Astorga, o Legio, actual León, que fue campamento romano. Sin embargo, la romanización de las regiones del norte fue más lenta y parcial, manteniendo rasgos culturales propios, de los cuales algunos de ellos han perdurado hasta nuestros días. Hasta aquí nuestro viaje de hoy, pero pronto volvemos con más historia apasionante. Para no perderte nada, suscríbete al canal, dale like y comparte. Así nos ayudas a seguir explorando el pasado y compartir nuestra ilusión. Misterios de la Historia es tu canal para el mundo antiguo, divulgativo, educativo y fácil de entender para todos los públicos y edades. Nos vemos pronto de nuevo en este tu canal.